Nací en Bogotá, vengo de una familia humilde. Mi familia termina siendo migrante, mi mamá viene de Boyacá. El lema fue estudien para que ustedes cuando sean grandes se puedan autodeterminar, para que ustedes no tengan que depender de nadie. ¿Cómo nace este emprendimiento? O sea, yo tengo que decir que Motio como organización nació en el momento número 1 en que yo empecé a sobrevivir. O sea, que yo estuve en modo supervivencia. Todos tenemos una situación donde nos juega la mente, donde la mente sabe superar todas las crisis, los riesgos, la tristeza y el dolor. Hoy tengo con ustedes una historia muy bonita, donde a raíz de una situación nace un emprendimiento, nace una nueva mujer. Con ustedes, Juliet Gutiérrez. Juliet, bienvenida a Mentes en Juego. Diana, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida a este set, a esta sala, a esta historia que me quieres contar, que está muy interesante. Bueno, gracias de verdad por el espacio. Me parece maravilloso poder estar acá compartiendo mi historia y lo que ha sido la resolución o parte de la resolución de la misma. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Juliet Gutiérrez. Bueno, pues yo te cuento que Juliet Gutiérrez es un ser humano que nació hace 42 años. Nací en Bogotá, vengo de una familia humilde. Mi familia termina siendo migrante, mi mamá viene de Boyacá, termina radicándose muy niña en Bogotá y mi papá viene del Tolima y también termina radicándose en Bogotá. Muy jóvenes ellos, llegaron a trabajar muy niños y se conocieron igualmente muy jóvenes y terminaron formando una familia de 3 mujeres. Migrantes dentro del mismo país. Juliet, como dice, es capitalina de la ciudad de Bogotá. Y sus papás son de lugares aledaños a Colombia, que en ese momento me imagino que no era tan común que la gente migrara, porque la gente siempre era muy arraigada como a la tierra, a su familia. Entonces esos son retos que en ese momento surgían a raíz de querer avanzar, de querer crecer, de conocer más, ¿verdad? Sí, por supuesto. La situación económica de familias muy vulnerables, ¿no? Como en estos lugares de Colombia genera ese efecto, ¿no? Entonces que los niños de esas familias tuvieran que emigrar para poderse buscar una vida desde muy chiquitos, desde muy jóvenes. Esos son los retos que como que maquina el ser humano, como que juega la mente para querer superarse. Sí, entonces vengo de esta familia muy humilde en donde pues mi papá es el principal proveedor de la familia, mi mamá decide quedarse cuidando y criando a sus 3 hijas. Mi papá nos ha enseñado y nos ha dejado un legado de crecimiento personal, trabajo, esfuerzo muy grande, entonces él termina trabajando, doblándose en horas de trabajo para poder ver de su hogar, para poder apoyar a sus hijas. Y dentro de la familia, o más bien como que la enseñanza y el aprendizaje siempre fue: ustedes son mujeres, viven en un contexto difícil porque vivíamos en un barrio pues que ya es como de la marginal, ¿no? Como hacia afuera, hacia las afueras casi de Bogotá. Entonces ellos tenían mucho miedo que sus 3 hijas pues terminaran repitiendo las historias de las personas que también vivían con nosotros en el barrio. En alrededor de ustedes. Exacto, entonces ellos siempre desde muy niñas el lema fue estudien para que ustedes cuando sean grandes se puedan autodeterminar, para que ustedes no tengan que depender de nadie, de un hombre, porque las historias que veíamos eran mujeres dependientes de hombres que tenían que soportar mucha violencia y mucho maltrato para poder sostener. Salir, sí, es verdad. Para poder sostener sus hogares. Entonces el legado siempre fue ese, ¿no? Como el lema siempre fue: hay que estudiar, hay que salir adelante, hay que hacerlo por ustedes mismas, nadie lo va a venir a hacer por ustedes. Y pues esa fue Juliet. Entonces desde muy chiquita, muy orientada a estudiar.
a enfocarme. Terminó estudiando en un colegio maravilloso, el INEN Santiago Pérez, en el Tunal, y es un colegio que a las personas que estudiamos allá nos va abriendo la posibilidad de ver una vida más allá de la necesidad. Entonces, el legado de los profesores termina siendo maravilloso y muchos profesores nos terminan conectando con qué quieren. O sea, pueden desarrollar su vida desde lo que quieren, no desde lo que necesitan. Porque si desarrollan su vida desde lo que necesitan, se van a quedar buscando lo mínimo. Pero si ustedes piensan en lo que quieren, probablemente le van a apuntar un poquito más arriba. Sí, lo que tú dices es muy cierto. O sea, lo asimilo como a lo que, a mi historia personal, ¿sí? El colegio y esa base de la juventud muchas veces marca la determinación que tengas de ahí en adelante, a tu adolescencia, a tu adultez. A mí también, muy cercana, tengo una profesora que la nombré en la intro del podcast y fue muy fuerte digamos, su mensaje en mí, como que dejó muy buenas bases. Y eso es lo que tú dices. De ahí parte como toda la línea de lo que te desarrollas como profesional, como persona. Así es, sí. Entonces esta niña empieza a ser una niña supremamente fuerte, valiente, resiliente en medio de las dificultades y no sé, creo que siempre me he podido describir con un espíritu de que se pueden lograr cosas más allá de las posibilidades materiales que tienes al lado. Sí. Desde niña siempre, no sé, tuve la habilidad de poder escuchar a las personas. No sé por qué. Creo que es uno de esos dones con los que nacemos, ¿sí? Y a veces podemos conectar con ese don a muy temprana edad o a veces pues nos demoramos un poquito en encontrar esos dones. Pero yo desde muy niña lo identifiqué. En el bachillerato, para mí, digamos que fue lo que te decía, como un descubrimiento de lo que realmente podía hacer, hacia dónde me podía enfocar. Siempre tuve un espíritu de apoyar a la comunidad, siempre me imaginaba cómo las mujeres de mi comunidad podían salir adelante construyendo una historia distinta. Sí. Siempre me dolía mucho esas realidades. Desde muy niña, no entiendo por qué, siempre esas realidades me dolían mucho. Me las cuestionaba, ¿no? O sea, me preguntaba, pero ¿por qué todas tienen que terminar embarazadas? O sea, ¿no hay otra forma de vivir la vida? ¿No? Sí. Entonces, ya en el colegio se empieza a dar una oportunidad y empiezo a ser casi que una líder política en el colegio. Terminó siendo representante de los estudiantes muy chiquita. Yo estaba en 10º y el representante se elegía en 11. Sí, en el grado mayor que para aquí, exacto. para este país, que es Colombia, determina como que ya acabas la etapa bueno, en Estados Unidos se llama el high school. Entonces, aquí funciona hasta el grado 11. Pero un año antes, Juliet pudo ser líder comunitaria. Entonces ahí empiezo a pensar que deseaba mucho estudiar ciencias políticas, porque pensaba que desde ahí podía contribuir al cambio en la comunidad. Pero en esa representación y en ese liderazgo político, ¿no? Me doy cuenta que es muy difícil, ¿sí? Que es muy difícil que a una voz tan joven tal vez y tan pequeña termine siendo escuchada, porque claramente pues el poder que está más arriba en la escala normal de liderazgo, pues te va a terminar opacando. Entonces, en ese año de representación termino entendiendo que tal vez mi idea de poder apoyar a la comunidad no iba a lograr un cambio en masa, que era lo que yo esperaba, ¿no? Como que la masa cambiara, sino que el cambio lo iba a lograr a nivel individual. Entonces, desde ahí surge la idea de estudiar psicología. Desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva. Entonces, terminó teniendo como muy claro, más o menos desde 10º, que lo que quería, pues ya no iba a ser, no me iba a enfocar toda esa energía en las ciencias políticas, sino en la psicología. Entonces, terminó estudiando psicología. Para nosotras, en ese momento, la única opción de poder estudiar y de hacer un pregrado, pues era trabajar en el día y estudiar en la noche. Funciona mucho en muchos países y funciona mucho en las personas que luchan día a día por salir adelante, en que tienen que solucionar
trabajando y autososteniendo sus estudios económicamente y ayudando a su familia, muchas veces con hijos. Pero eso empodera más la fuerza interna que tiene cualquier persona de lograr esa meta, tener ese proceso. Esa resiliencia te forma el carácter y te hace Sí, salir. así es. Sí, son situaciones que si tú las logras afrontar y tienes el objetivo claro, las sacas adelante. Y lo que tú dices, o sea, termina formando tu carácter. Entonces empiezo a trabajar en muchos lugares, desde diferentes roles. Y finalmente termino trabajando con una persona que quiero, estimo, admiro. Admiraba mucho en ese momento. Ella se llama Elvia Sainz. Y entonces Elvia me da la oportunidad de trabajar en la tienda del Museo Nacional. La tienda, pues ella era dueña de la tienda y yo termino trabajando en la tienda del Museo Nacional como vendedora de los souvenirs, o sea, vendedora de la tienda en el Museo Nacional. Y gracias a ese trabajo logró financiar mis estudios de pregrado. Okay. Entonces, si tú me preguntas en general quién es Juliet Gutiérrez, pues lo que te decía, soy un ser humano que aprendió a ser perseverante desde muy niña y esa perseverancia la asume, la coge. Es el legado de mis papás, ¿sí? Es el legado de ver ese papá trabajador, es el legado de ver esa mamá ahí, siendo firme, siendo la columna de ese hogar durante toda la vida. Entonces, que al final todas las mamás que funcionan como amas de casa no solamente, no es que no trabajen, también son emprendedoras, porque sacar una familia es tener un proyecto de vida, es sostener otras vidas más grandes, es poder como florecer, es germinar mucho más allá. Nunca vean que una madre soltera o que una madre cabeza de hogar o que unos padres que funcionan como ama de casa y papá proveedor, no, son una empresa, son un vínculo, son una unión. sí, así es. O sea, para todas las mujeres en Colombia que están a cargo de su hogar, pues su empresa es su hogar. Correcto. Sí, y el producto de su empresa son sus hijos. Y lo único que uno espera como mamá es que sus hijos salgan adelante y puedan tener, yo en este momento creo que puedan tener una vida que tenga propósito, ¿sí? Más allá de lo que se logre a nivel material, es que esa vida para ellos tenga sentido. El empoderamiento sobre la vida. Así es. Entonces, en general, esa es Juliet Gutiérrez. Yo termino siendo muy feliz estudiando psicología. Estudio psicología en la Universidad Católica. Obviamente ya se abre el escenario de forma distinta. Es el pensarse como adulto y cómo vas a empezar a desarrollar esa construcción de adulto, hacia dónde más vas a enfocar tu vida, tus esfuerzos, tu energía, tu poder, ¿no? Sí. Y conozco a personas maravillosas, conozco a compañeros maravillosos que me acompañaron a lo largo del pregrado. Tengo amigos desde semestre número 1 y seguimos siendo un grupo de 5 amigos que nos apoyamos. Sí, Esa fuerza de la amistad. es divina. Todavía nos reunimos y nosotros en algún momento, siendo muy jóvenes, teníamos claro que tal vez íbamos a estar para disfrutar los buenos momentos, pero que sobre todo íbamos a estar para los malos momentos y así lo hemos cumplido hasta el momento. Esa es como esa red de apoyo que creas. Son vínculos que nunca se rompen, que si logran sostenerse, son lo más maravilloso que hay para el transcurrir de la vida. Así es. Entonces termino el pregrado y una vez termino el pregrado, mi idea es pues seguir avanzando. Yo tenía siempre como el deseo de seguir escalando a nivel académico. Obviamente que ese escalamiento a nivel académico también me proporcionara elementos para escalar a nivel laboral. La psicología no es una profesión fácil y en Colombia es un gremio altamente competitivo. Sí, correcto. En algún momento leíamos un artículo en el pregrado y el artículo decía que somos el segundo gremio más grande del país y el primero son los taxistas. Sí. Entonces, Ay, Dios mío. para nosotros era un poco
inimaginable que el gremio de la psicología fuera tan grande y tan amplio en un país como Colombia. Recuerdo que en la época en la que nosotros empezamos a estudiar, el tema de la salud mental en Colombia no era un tema en auge. Entonces yo creo que éramos un montón de jóvenes, todos viniendo de realidades muy complejas, con la esperanza de que en algún momento íbamos a poder ejercer nuestra profesión y que realmente íbamos a poder apoyar a una población que, por supuesto, está más que necesitada por todos los años de violencia y conflicto que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Esta profesión, la voy a aclarar porque es así, en parte de investigación y como lo he visto dentro y fuera del país todavía es un poco subestimada, porque piensan que es solamente escuchar a alguien o reparar algo que está demasiado perdido, como que alguien que está loco o fuera de sí, pero no. Realmente el ser humano necesita salud mental porque está evolucionando constantemente con la vida, con el mundo, con las realidades que vive, con la violencia, con el país, con el entorno que maneja. Y personas como muchas que he conocido que han tenido que decir, sí, yo necesitaba un psicólogo. De verdad que si respetáramos un poco más esta profesión, todos en la familia deberíamos tener alguien que supiera cuidarnos desde donde nace y empieza todo, desde aquí. Así es. Y generalmente nosotros como cultura no tenemos lamentablemente ese aprendizaje. O sea, nosotros venimos de familias supremamente protectoras Sí. a nivel físico, ¿no? A nivel instrumental, pero no gozamos o sea, lo gozamos y no lo gozamos, no está ese aprendizaje, no están esas habilidades para cuidar emocionalmente. Y lamentablemente eso lo tenemos arraigado, ¿sí? O sea, es un aprendizaje cultural. ¿Por qué? Porque fueron familias que tuvieron tantas dificultades para poder salir adelante y para sobrevivir en este país que es hermoso, bello y maravilloso, pero que también la violencia nos ha atravesado de todas las formas. O sea, yo no creo que haya una familia existente en Colombia que pueda decir que de alguna manera la violencia no la ha tocado. No me tocó. ¿Sí? Es verdad. Entonces, ha sido tan fuerte el tema de sobrevivir a esa violencia que el ser humano en Colombia tal vez no ha tenido tiempo de voltear a mirar y decir, ¿me cuido emocionalmente? No, o sea, la cabeza está hay que sobrevivir y hay que comer y hay que buscar dónde meter la cabeza a diario, pero no y emocionalmente, entonces, ¿cómo atravesamos todas esas historias? Alguien dijo algo que es muy cierto y dice, te acostumbras y te normalizas a cosas que no están bien, a cosas que realmente no ves con paz porque ya como que naciste en ese entorno que correr es normal. Y yo le decía, pero ¿por qué corres? No, porque hay que ir rápido. Y decía, no, eso ya está en tu cabecita. Todos tenemos que tomarnos el tiempo de todo. Y aunque lo que tú dijiste, lo ven hasta el punto en que nunca paran y hacen ese stop de decir, esto está bien, esto funciona, eso no funciona. Y asumen que vivir como se vive es vivir bien, cuando las cosas no todas las veces están bien. Así es, así es. Pero fíjate que nos pasa a todos y nos pasa a todos hasta con todo el conocimiento del mundo, porque simplemente la vida nos está atravesando y mientras nos atraviesa la vida, pues nosotros estamos intentando sobrevivir a ella, estamos respondiendo a eso que sucede en nuestra vida. Entonces, después del pregrado, yo tengo esta idea de seguir surgiendo académica y profesionalmente. Cuando empecé el pregrado, conocí al que fue mi pareja, mi esposo, durante 11 años. Pero en ese momento yo tenía mi cabeza muy enfocada en el amor a la psicología y en estudiar. Y por pura casualidad, nosotros nos conocimos en la calle y por pura casualidad, 6 años después, volvemos a encontrarnos en la calle. Yo acababa el pregrado
estaba trabajando, estaba en mi primer trabajo, que fue en un colegio hermoso, divino, em, de una comunidad de monjas acá en Bogotá, en el centro de Bogotá. Correcto. Volvemos a encontrarnos con Cami. Fue un encuentro maravilloso, salimos, nos volvimos novios y al tiempo quedé embarazada. Tengo que decirlo, o sea, lo acepto, o sea, sin que ese embarazo hubiera sido planeado, pero quedó en embarazo. Entonces, el encuentro de Cami mío termina siendo un encuentro muy lindo, pero también termina siendo un alto en el camino para los dos, porque el proyecto de vida que él tenía y el proyecto de vida que yo tenía queda ahí, detenido, porque ninguno de los dos esperaba ser papá o mamá. Y para ella se expresa, emprendieron el camino juntos. Y decidimos emprender el camino juntos, decidimos darnos la oportunidad de vivir como pareja, de conocernos como pareja. ¿Cuántos llevan de novios cuando quedaron embarazados? No, muy poquito. O sea, absurdo. Todo el mundo se cayó de la silla. ¿De verdad? Sí, llevábamos muy poquito siendo novios y quedamos embarazados. Entonces, claro, pues ambas familias quedaron como, ¿cómo así? Entonces, claro, a mí me veían como esta mujer con toda la proyección que le veíamos y ahora que va a ser embarazada, ¿sí? Y a él lo veían más como porque él era mayor que yo, entonces a él lo veían más como, bueno, tal vez ya era tu momento de ser papá, pero pues tampoco esperábamos que fuera así de sorpresivo. Decidimos entonces emprender nuestro proyecto como pareja, como familia. Fue una época maravillosa. Nació Gabriel, nuestro primer hijo, y con Gabriel vienen muchos cambios estructurales en la vida de esta mujer. Sí. Y obviamente en la vida de él, ¿sí? Entendimos que queríamos brindarle todo el amor, toda la atención y todo el cuidado posible a Gabriel. Entonces tomamos la decisión como pareja que yo iba a detener ese proyecto académico, pero en el embarazo de Gabriel yo no quería parar, entonces yo termino haciendo la especialización. Yo quería proyectarme a la maestría, pero digo, bueno, un momentico, estoy embarazada. Claro. Hagamos la especialización, un poquito más suave, no nos demos tan duro, y ya más adelante miraremos la maestría. Pero aún así fuiste muy valiente porque estudiaste mediante... O sea, estudiar en esta ciudad no es tan fácil. Sí, no. Es correr mucho, es la presión, es muchas cosas que solamente... Y si una persona normal termina agitado y cansado, embarazado, termina uno peor. Embarazado termina uno realmente muy agotado. Gabriel, la especialización dura 1 año. Gabriel nace en septiembre. Entonces, Gabriel nace como a mitad del último semestre de especialización y yo tengo 15 días de receso y vuelva, porque no había más tiempo. No podía aplazarla. Era una locura. De verdad, una locura, Diana. O sea, los sábados que yo tenía clase, nunca se me va a olvidar, los sábados que tenía clase en la mañana, en el receso, Cami me bajaba a Gabriel, yo lo lactaba, terminaba de lactar y entré a la clase. Sí, o sea, era una cosa muy loca. Pero así lo sacamos, así lo logramos y entre los dos nos vamos dando cuenta que esos sueños o esas expectativas que teníamos como individuos, poco a poquito tal vez las íbamos a ir logrando. Pasa la especialización y yo tomo la decisión de parar absolutamente todo, de parar trabajo, de parar estudio y me dedico a ser mamá. Esa fue una decisión, tengo que decir, o sea, en el embarazo para mí no era una posibilidad parar, pero una vez nace Gabriel, para mí es una necesidad parar. ¿Sí? Y cuando te digo una necesidad es que parte de lo más profundo de mi ser y de mi corazón decir, no quiero dejar a mi bebé y no quiero que otras personas lo cuiden. O sea, quiero poder ser su mamá desde el momento número 1 y quiero poder cuidar de él.
Para Cami, para mí, ese definitivamente siempre fue uno de los valores que sostuvo nuestro hogar. Y desde Papás que muy presentes. papás muy presentes y Cami fue un papá muy presente. Realmente él fue el que siempre también estuvo insistiendo detrás de bambalinas, quédate con el bebé, yo te respaldo en absolutamente todo, hago lo que sea que tenga que hacer, pero date la oportunidad de estar presente para él. Y así entonces lo terminamos haciendo. Al poquito tiempo también decido quedar otra vez en embarazo, porque entonces digo, bueno, ya ¿Cuántos llevan tus hijos? se llevan año y medio. Y quedo embarazada Eso es de súper Paloma rápido. cuando Gabriel tiene 9 meses. Dios O mío. sea, Gaby apenas Sí. estaba gateando y ¡pin! Llegó Paloma. Pero fue una decisión, lo que te digo. Y de donde surge la decisión, yo digo, no quiero volver a parar. O sea, si bien lo hago desde el amor, las mujeres también hay que decirlo en voz alta, el ser mamás nos quiebra. Bastante. Hago la aclaración porque soy mamá y estar aquí. Solo tengo que agradecer a mi mamá y a esa persona tan especial que está con mis hijas, que se llama Katherine, Así es. que de verdad que tengo que respirar porque no hubiera podido ser empresaria y tener tantos proyectos activos si no fuera por eso. Y esta mañana, justo esta mañana, me conté a mi esposo que mi bebé se despertó de su habitación y decía mamá y me señalaba el cuarto y a veces eso me estaba pensando en eso justo cuando me estabas contando. Pero sí, a veces ser mamá nos quiebra. Ujú. Pienso que es la profesión más difícil, poder ser mamá, soltar esos roles que a veces como que siento que delegarlos es el rol que más me cuesta porque después digo, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué no pasé? Es ese cargo de conciencia constante de que como están, como muchas cosas y habértelo tú permitido, qué bueno. Qué Sí, bueno. sí. Pero tienes razón, o sea, ser mamá nos quiebra y es un duelo constante, porque tenemos que decidir una cosa o la otra, ¿sí? Sí. Y donde decidamos estar presentes, sabemos que en el otro lado no estamos presentes. Hace poco leía, y algo que me pareció muy cierto, no es cierto que nosotras las mujeres podamos doblarnos. No es cierto, o sea, mientras estamos presentes en un lado, le estamos haciendo el duelo al otro, Ajá. ¿sí? Entonces, no, y es cierto, no podemos multiplicarnos, solamente que aprendemos al lugar en donde estamos, damos el 100, porque Y no tenemos mucha opción. en algún momento yo le decía a mi esposo, es que tú entiendes que yo tengo que ser mamá, ser esposa, ser hija y fuera de eso ser amiga. Y o sea, en muchas situaciones es muy complejo tener esos roles. Y él me decía, no, tómate el tiempo. Afortunadamente, gracias a Dios, mi esposo también me dio mucho espacio de fluir, como vinir a las cosas, pero no todas las mamás tienen esa posibilidad. Así es. Desafortunadamente hay mamás que les toca solas, que les toca ser resilientes, demasiado resilientes en situaciones demasiado adversas. Y aún así sacan carreras adelante, sacan hijos, sacan proyectos, eso es muy difícil. Pero vuelvo y te digo, o sea, ese nivel de trabajo hay que decirlo, de sacrificio, implica que por el otro lado estás haciendo el duelo de pues que no estás en tu casa como quisieras estar. O sea, por enfocarme aquí, dejo de estar acá. Entonces, por enfocarme acá, en esto que era tan retante y tan demandante, pues mi familia, quiéralo o no, pasa a un segundo plano, ¿sí? Sí, Porque las jornadas de trabajo y de estudio eran larguísimos. demasiado, ¿sí? O estudiaba hasta las 3 de la mañana o me levantaba a las 3 de la mañana a estudiar. No había opción para lograr hacer todo lo que hacía en ese momento. Eso nos empieza a cobrar factura, o sea, nosotros como pareja venimos pasándonos factura. Disfuncionaba mucho.
de tiempo atrás, pero lo que te digo, nunca tuvimos tiempo de repasar esas facturas porque estábamos totalmente enfocados en lograrlo, Wow. ¿sí? En ser padres y en lograrlo. Entonces, todas esas cosas nos empiezan a pasar factura. Yo logro terminar la maestría y apenas termino la maestría, de todos esos trabajos que venía como arrastrando, finalmente quedo con un trabajo, como con el principal, que era un trabajo en el ente público. Ese trabajo se terminaba en el 2020, en febrero del 2020, y entramos en pandemia en marzo del 2020, ¿no? Sí, correcto. Que nos marcó Entonces, a todo el mundo. exacto. Entonces entramos en pandemia y la pandemia fue terrible para todos, Sí. ¿no? Todos la atravesamos muy mal, pero en nuestro caso particular, pues fue peor, porque era un trabajo en el ente público, todos los recursos públicos se fueron a cubrir las necesidades en la pandemia y Cami también se queda sin empleo, entonces los dos nos quedamos desempleados. Entonces fue una época muy retante que paradójicamente al principio nos termina uniendo más como pareja, porque o nos uníamos, ¿sí? Para lograr sobrevivirla. Y nos damos cuenta que realmente nosotros no nos estábamos acompañando desde el inicio como pareja, o sea, nos estábamos acompañando como padres, nos acompañábamos en nuestros proyectos individuales, pero no teníamos espacios como pareja. Y lo que te digo, esa primera parte de la pandemia nos invita porque había tiempo de sentarse en el mismo sofá a hablar, pero eso no nos pasaba, eso no lo hacíamos antes. Y bueno, ¿y cómo fue ese cambio abrupto de estar fuera todo el tiempo a estar frente a frente en casa todo el tiempo? Yo amaba sentarme a hablar con Cami, pero lo que te digo, al mismo tiempo es darte cuenta de que no lo hacías antes. Sí, o sea, de que tuviste tu pareja al lado a lo largo de 10 años y compartíamos un montón de cosas. Él era un padre increíble, yo era una madre increíble, queríamos ver crecer a nuestros hijos, pero pues realmente tiempo para él y yo juntos, No. los dos, no existía. Era muy reducido, era supremamente limitado. Entonces, la primera parte de la pandemia es este descubrimiento y la segunda parte de la pandemia es el afrontar la crisis económica que viene encima. Entonces, ya los dos sin trabajo, yo empiezo de manera desesperada a buscar trabajo y pues la situación económica era muy difícil, entonces termino buscando el trabajo que fuera. Y en el trabajo que fuera, pues termino ubicándome en un trabajo que no cumplía esas expectativas de haber terminado una maestría en semejante universidad, ¿sí? Igual ese trabajo, pues había que asumirlo. Y en el momento que asumo ese trabajo, muchas cosas empiezan, de todo esto que te digo que veníamos cargando, Diana, se empiezan a fracturar en nuestra relación de pareja. Y no la logramos sostener. Vuelvo y te digo, no había forma de sostenerlo, porque como pareja no habíamos desarrollado las habilidades que nos permitieran o que el uno sostuviera al otro o viceversa, ¿sí? Entonces, eso empieza a fracturar fuertemente nuestra relación de pareja. Empezamos a tener muchos conflictos y tomamos la decisión para más o menos terminando abril Del 2020. del 2021, 21. de separarnos, porque no dábamos más. Entonces, fue una decisión muy dura, fue un momento muy difícil. Yo empiezo a rotar como un trabajo, el otro trabajo, pero con un nivel de ingreso mínimo. Empiezo, gracias a la maestría, a atender consulta particular. En la maestría conozco uno de mis pacientes en
en las prácticas de la maestría, que termina siendo un paciente maravilloso. No nos queríamos al principio, fue como una relación un poco obligada. Odio, amor. Amor y odio. Nos terminamos queriendo mucho luego, y él termina apreciándome mucho porque justamente lo termino acompañando en el proceso en el preduelo de su mamá. Su mamá era paciente de cáncer y estaba muy mal. Ya estaba en cuidados paliativos y él estaba a punto de graduarse. Y uno de los sueños de esa mamá era ver a ese hijo graduarse y no le da el tiempo, ¿no? Entonces este hombre llega a la consulta diciendo, ¿qué voy a hacer? Yo que me he esforzado tanto y soy un hombre brillante en lo que hago, no le voy a poder cumplir el sueño a la persona más importante de mi vida. Entonces tengo la oportunidad y el honor de poderlo acompañar en ese proceso. Pero al mismo tiempo, yo que venía de realidades tan distintas y tan fuertes y tan golpeadas por un lado, empiezo a tener esta forma de tocar ahora estas otras realidades, o sea, la pérdida. Venía de este proyecto de investigación que te mencionaba, de intervenir como profesional a víctimas del conflicto armado, también con unas historias súper dolorosas, ¿no? Y entonces la vida te da un vuelco y te dice, ahora agarra una vida que ha sido exitosa y muy linda todo el tiempo, pero que de un momento a otro también se quiebra. Entonces empiezo a desarrollar mi consulta particular porque una vez lo atiendo a él empieza a referirme a otras personas. Y así es como terminamos afrontando esa pandemia y yo particularmente termino afrontando ese momento de ruptura. Entonces nos separamos con Cami porque no dábamos más y porque pensamos que de repente separándonos nos íbamos a dar un respiro, íbamos a lograr reenfocarnos, probablemente para luego volver a encontrarnos. Pero tú ya te has graduado de la maestría. Yo ya había terminado la maestría, sí. No me había graduado, pero ya había terminado la maestría. Y a los 2 meses de esta separación, Cami fallece. No sé cómo, todavía a veces no encuentro palabras para poderlo describir. ¿Cómo llega a impactar esa noticia a tu vida? Mal. O sea, ¿cómo asumes eso? De un momento a otro perdiste el control de cosas o cómo lo relacionaste ahí. Fue muy, muy, muy complejo. Yo lo único que te puedo decir, Diana, es que cuando tú eres mamá, sabes que no puedes quebrarte tanto. O sea, que te puedes quebrar, pero de a poquitos. ¿Sí? Porque la que quedaba era yo. Muy bastante. Y me quedaban 2 hijos. Fatal para esos hijos. Fatalísimo para ellos. O sea, él era su todo. Él no era su todo, él era nuestro todo. A pesar de que yo luché toda mi vida por alcanzar todo esto que te estoy contando, Cami para mí se volvió el eje de mi vida. A las personas más cercanas yo les digo, él era nuestro sol. Y la vida antes te mostró un espejo antes de que te pasara con la persona que atendías. Así es, era nuestro sol y nosotros orbitábamos a su alrededor. Entonces, durísimo. Totalmente. Pues porque obviamente yo decía, lo peor que me puede pasar es que realmente terminemos separándonos. Sí, pero jamás llegar a pensar en una situación, en una experiencia así, ¿no? Mi peor escenario era la separación.
Y aún desde el peor escenario yo decía, bueno, si nos separamos no pasa nada, él va a seguir siendo el papá que toda la vida ha sido. Sí, es verdad. Sí, yo te tengo que decir que Cami fue el que le enseñó a mis hijos a caminar, el que les enseñó a montar bici, patines. Sí, o sea, él fue un papá muy presente. Muy presente. La vida de Cami esos últimos años se volcó a ser papá y ese fue su propósito de vida y ese fue su objetivo y lo cumplió de manera maravillosa. Yo pienso que la vida siempre te hablaba y se lo dije a alguien de mi equipo de producción hace unos días. La naturaleza y la vida siempre habla, siempre que tú la quieras escuchar o no, ese eres tú, pero siempre te va a hablar. ¿Y, y por qué te pusieron esa persona que lleva la vida a ayudarte a superar el duelo? Porque eras tú quien tenía que trabajar viendo ese espejo, en el espejo que te ibas a ver tú más adelante. Ujú. Así es. Siempre eso, todas las cosas no son casualidad, sino a veces son causalidad. Exacto. Y tienes razón, porque si me pongo a repasar la historia, yo empiezo a trabajar con personas que vienen cargando con mucho dolor. Y lo que hago justamente en ese momento de mi vida, en la maestría, en el grupo de investigación, es acompañar a esas personas y enseñarles a atravesar ese dolor. Y aprender como terapeuta a enseñarles a atravesar el dolor. ¿Mm? Y luego Y luego me tocó a mí aplicar ese conocimiento. ¿Cuándo me tocó aplicarlo? En el momento número 1, la primera noche de hospitalización de Cami, sentada en mi cama, primer ataque de pánico. En mi vida había tenido un ataque de pánico. Ayudaba a las personas que lo describían a afrontarlo, a vivirlo, a atravesarlo. Pero en mi vida yo había podido experimentar que era un ataque de pánico. yo te voy a decir algo, y a los que están ahí en esta historia. El dolor que más uno soporta es el dolor ajeno. Porque el propio muchas veces no es tan aguantable. Si no tienes la capacidad, la red de apoyo o la salud mental, la fortaleza espiritual tan grande para sacarlo adelante. Sí, es cierto. Muchas personas nos quedamos colgadas en nuestro propio dolor. Estamos muy acostumbradas a considerar que apoyamos, ¿no? Creer que apoyamos el dolor del otro y de verdad, o sea, lo apoyamos y lo acompañamos. Pero el dolor propio cuando nos toca y nos toca atravesarlo, porque no es una opción, o sea, el dolor siempre va a estar ahí contigo. Sí, La pregunta exactamente. es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque yo amanecí aquí contigo, estoy a tu lado, ¿sí? Me acosté a dormir contigo y me desperté contigo. Y muchas veces como que suenan muchas voces alrededor tuyo. Todo va a estar bien, todo va a seguir, pero es la frase que uno sabe que solamente es una palmadita en la espalda, Ujú. un pañito de agua tibia, Sí, así un es. maquillaje que no es real, Sí, que un maquillaje, eso que se va a correr en la madrugada. esos mismos. Esos maquillajes que terminan corriéndose, sí, claro. Así es algo que no está bien, que evidentemente va a ser muy difícil superar. Ujú. Para mí era altamente difícil creer en que lo espiritual me iba a poder apoyar. Te soy muy sincera. ¿Por qué? Pues porque vengo de la academia, Sí, ¿no? Entonces vengo tu punto es más racional. por supuesto. Entonces la práctica basada en la evidencia lo que te dice es, pues actúa. Tocas aquí, funciona allá, Exacto. reacciona aquí, haces allá. Funciona. Sigue adelante, no pares. Entonces inicialmente pues yo no paro. Partamos de ese punto. Yo dejo a Cami, ¿no? En la urna y ese fin de semana dije, no puedo estar acá. Entonces agarro y planeo un viaje de la nada, agarro mis 2 hijos y nos vamos a un lugar. Y me retiro 3 días. Vuelvo, acojo la semana que le dan a uno. En ese momento estaba trabajando como docente en una universidad. Me acojo a esa semana
y me toca retomar. No hay más tiempo. Una pregunta más, yo sé que es más enfocado a lo personal. ¿Qué sentimiento tenías fuera de que estaban distanciados, luego perderlo a una distancia realmente, no una distancia completamente definitiva, o sea, una distancia que no era irreparable? Estaba totalmente abrumada. Yo, a mí me parece muy difícil, tu pregunta es bien compleja, porque es describir muchas emociones al tiempo. Es verme y sentirme abandonada. Pero más allá de eso, ¿había alguna culpa en ti que tú decías el por qué? Y si lo hubiéramos hablado y Por si hubiera ido. supuesto. O sea, lo primero que llega a mí son montañas y montañas y montañas de culpa. Porque empiezan los cuestionamientos, ¿no? ¿Y si él no se hubiera ido? ¿Y si yo hubiera estado ahí? ¿Y si hubiera llegado antes al hospital, a la clínica? ¿Qué hubiera pasado? ¿Estaría aquí a mi lado? ¿O por lo menos seguiría presente para sus hijos? Totalmente, en ese momento las decisiones que aunque vengan desde el dolor o salgan desde ese punto, asumas, como que Exacto. emprendas. Sí. ¿Cómo emprendes ya cómo te enfocas, cómo te estructuras nuevamente económicamente y profesionalmente? No, fue supremamente difícil, Diana. O sea, yo te estoy hablando que todavía lo estoy haciendo, ¿sí? Termino el trabajo en esta universidad y finaliza el año y se acaba el contrato. Pues porque obviamente yo era una docente a medias, Claro. ¿sí? O sea, yo no voy a decir que con las uñas iba y dictaba clase. ¿Mm? Entonces otra vez me quedo sin empleo. Y entonces otra vez entonces vuelve el canon de la pandemia. Entonces otra vez empleos cortos, de corta Temporales. duración, temporales, contratos pequeños, eh, con un muy bajo ingreso. Entonces la consulta particular termina sosteniendo todo este ciclo de empleo, desempleo, ingreso bajo. Yo a los 2 meses del fallecimiento de Cami entro en un estado profundo de crisis y desde ese estado profundo de crisis, nada, no lo logro y como psicóloga entiendo que tengo que alzar la mano y buscar apoyo. Okay. Entonces busco una Ayuda terapeuta. profesional. Busco ayuda profesional, busco una terapeuta que termina siendo una mujer maravillosa que termina también enfocándome en ese lado muy espiritual y así es que lo voy sacando, lo voy superando. Okay. Más o menos a los, ¿qué te digo yo? Como a los 2 años, entonces surge la idea de que esto que venía siendo consulta particular y esto que venía siendo una red de referidos, pues ya se genere esta idea de organización que se llama Emotio. Ok, cuéntanos un poquito cómo nace Emotio, cómo nace este emprendimiento y cómo le das ese enfoque a toda esta parte resiliente a sacar adelante este proyecto. Ok, pues Emotio nace de toda esta crisis, ¿no? Entonces lo que te digo, Emotio nace de esa necesidad. O sea, yo tengo que decir que Emotio como organización nació en el momento número 1 en que yo empecé a sobrevivir. O sea, que yo estuve en modo supervivencia. Okay. Y estuve en modo supervivencia porque tenía que hacer algo, no, lo que te digo. O sea, si decidí seguir una vida sola con 2 hijos y sacarlos adelante, ¿sí? Tenías que superarlo económicamente hablando. Exacto, también. O sea, económicamente hablando tenía que ser sustentable. Entonces, ¿qué tenía que hacer para ser sustentable si los trabajos que estaba consiguiendo no me estaban aportando lo suficiente o eran lo suficientemente cortos como para pensar que no iba a poder escalar a nivel profesional? Entonces, Emotio surge de ese estado de supervivencia, de crisis. Digo, bueno, pues ya voy a tener que hacer algo para que la consulta particular se vuelva un contexto mucho más estable, ¿sí? Y yo no tenga que depender de estos trabajos temporales. Es una apuesta. Y yo tengo que decirte que literal, Emotio es un salto al vacío.
porque yo no Así tenía es ni como los idea. riesgos de emprendimiento. Exacto. Es un capital fe que nace desde Total, o sea, es capital, fe y esperanza, porque nada me iba a decir a mí que esto iba a generar el suficiente ingreso que yo necesitaba para sostener mi hogar. pero lo sostuvo. Lo sostuvo y lo Y sigue lo sigue sosteniendo. sosteniendo. Y lo sigue Entonces, sosteniendo. a partir de la resiliencia nace y juega la mente de Juliet todo este punto de decir, como yo, muchas personas pueden ayudarse. Así es, así es. Entonces surge esta linda organización llamada Emotio, que como te vengo describiendo a partir de toda esta historia, se basa en tener que entender que atravesar el dolor es necesario, que además de atravesar el dolor, tú debes vivir el proceso, no te lo puedes saltar. Sí, es verdad, porque ¿Sí? quedan como decía alguien, la psicología es como si tú tiraras cables y luego los cortas. Si no los unes, Exacto, ¿sí? Entonces, en la vida tú no puedes cortar los cables. Por más de que tú creas que vas a cortar el cable, no es cierto. no, es verdad. Bueno, ¿y cómo se desarrolla Emotio a la comunidad, a la gente? Ok. O sea, ¿cómo podemos conectar nosotros con Emotio? Bueno, pues Emotio es una organización que sobre todo en este momento funciona a nivel virtual. Entonces las personas se contactan conmigo, me conocen, se contactan conmigo a través de las redes o me conocen a través de todo este sistema de referidos de todos estos años y dicen, quiero una consulta, quiero empezar un proceso terapéutico, ¿sí? Para toda la comunidad latina, que no solamente está aquí en Colombia, sino que está alrededor del mundo, Emotion es una oferta y una propuesta de valor a eso que puedes tener cerca, que puedes sentir en casa, que tiene la comodidad de estar ahí para ti, para los momentos que más necesitan apoyo. Y también la psicología no solamente para la tristeza, también juega papel y partida en la felicidad, en los triunfos, Por y supuesto saber que sí. estabilizar todo lo que es el ser humano. Un Así es. complemento bastante amplio. Así es, así es. Entonces, fíjate que Motio termina siendo una organización que está muy enfocada en poder brindar apoyo psicológico y emocional a personas que no solamente están en crisis, que no solamente están atravesando duelos o pérdidas complejas, sino a personas que están atravesando momentos de vida vitales, ¿sí? Y a veces un momento de vida vital es el momento en el cual siempre has soñado estar, pero nunca te imaginaste que tenías que llegar a ese momento como estás llegando. Porque en ese sentido atiendo a personas o comunidad inmigrante, entonces colombianos que terminan viajando a diferentes países en el mundo a cumplir sus sueños, a especializarse, a hacer profesión y a hacer carrera, ¿no? Pero que también tienen esta pérdida de su arraigo, ¿no? Voy a decirlo como lo dicen en el exterior, y no solamente en Estados Unidos, cuando nos da el gorrión. Sí, Exacto. eso, cuando uno se siente como ese pajarito perdido entre otros colores, así, ahí está Emotio, para acompañarte, para aprender que la familia está lejos por un motivo y que te puedes unir, te puedes ayudar a estabilizar cuando cae en ese vacío de realidad, todas esas situaciones que a veces dan y como, mira, créeme, yo soy migrante hace 7 años y no fue fácil. Y Lo tengo sé. muchos amigos y conocidos que todavía dice, ¿qué tienes? ¿Estás bien? No, tengo el gorrión. Ya uno entiende. Tengo el gorrión, ya entiendo la metáfora de qué es el gorrión. Que es que como un gorrión es un pajarito que está triste y solito y que agacha sus alitas y se hace así porque se siente muy perdido. Ok. Eso es lo que dicen, siento dolor de gorrión, así dicen muchas personas. Y así es, entonces Emotio es una organización que está dispuesta a eso, ¿no? Está dispuesta a conectar con el dolor humano, está abierta a conectar con la pérdida, ¿no? Y a poder resignificar ese dolor, pero entendiendo que el dolor lo resignificamos a partir de no solamente nuestro propio dolor, sino resignificar nuestra propia historia y acoger nuestra historia, porque si no aceptamos de forma radical esa historia, no vamos a poder atravesar el dolor.
Actualmente, ¿dónde funciona Emotio? Aquí en la ciudad de Bogotá, ¿verdad? Emotio funciona aquí en la ciudad de Bogotá. Yo atiendo consulta virtual. Entonces todo ocurre a través de la virtualidad en un escenario pues que tiene un montón de amor y propósito y humanidad. ¿Actualmente tiene más profesionales acompañándote contigo? No, en este momento soy yo solita. Yo creo que está a punto de seguir creciendo, ¿sí? Sí. Pues porque pues ya sola se está empezando a complicar un poco. Cuéntales cómo encontramos a Emotion en redes sociales y cómo contactamos. Ok, entonces podemos contactar a Emotio como Emotio Psicoterapia a través de Instagram, o también me pueden contactar a través de mi correo electrónico personal. ¿Cómo es tu correo? julietg79@gmail.com o emotiopsicoterapia@gmail.com. Correcto. Para todos los que están interesados, para todos los que quieran saber un poco más de la psicología, del apoyo, de todo lo que es temas personales, completamente seguros están en las manos de Juliet Gutiérrez y Emotio, la compañía que los acompaña. Así es, Diana. Muchísimas gracias. Ok, Juliet, gracias por contarnos la historia. Amigos de Mentes en Juego, gracias por estar aquí. Gracias porque a raíz de estas historias tan bonitas nacen muchos proyectos sostenibles, con dolor, con resiliencia, con fuerza, con mucha resignificación personal, a darle un enfoque que puede jugar la mente a superarlo y a superarlo con mucha decisión, con mucha valentía. Gracias por contar esta historia porque de verdad toca la vida de mucha gente. Y hace sentido en el que nosotros cuando perdemos un apoyo sostenible, también podemos sostenernos. Eso también es un punto de partida para apoyar y tocar esas vidas que están allá, que a veces sienten que sin otras o que sin otro punto no pueden salir y todos podemos. Así es, Diana. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de todo este proceso es que el dolor se puede transformar y se puede transformar en propósito, en fuerza, en significado, pero debemos aprender a atravesarlo y solos no podemos. Hay que buscar ayuda. Hay que siempre buscar una red de apoyo, ayuda. Así es. Amigos de Mentes en Juego, este fue un capítulo más de Juliet Gutiérrez con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a Ilumina Studio por editar y producir para nosotros. Gracias a todo mi equipo de producción. Recuerden que estamos en TikTok, en Instagram, YouTube, Spotify y que siempre vamos a estar aquí para responder sus preguntas, que nos cuenten qué más quieren ver, qué otras historias quieren que contemos. Y si no las quieren decir, las pueden escribir, que nosotros las contamos. Gracias a todos por estar ahí y continúen con esta y muchas historias más.